El 9 de febrero de 1924, un pavoroso incendio destruía la Academia de Ingenieros del Ejército que existía en Guadalajara. Una catástrofe que no solo acababa con más de un siglo de investigación y desarrollos tecnológicos salidos de esta institución, sino que también se llevaba por delante los registros y avances hechos realidad en sus aulas, así como toda una época de progreso para Guadalajara que puso a esta ciudad en el mapa internacional de la tecnología más puntera. La Academia de Ingenieros del Ejército estaba ubicada en el Palacio de Montes Claros, situado en lo que es ahora la Plaza de España de Guadalajara, unas instalaciones que ya antes habían traído desarrollo a la ciudad. Bueno, nos tenemos que remontar al año 1822, en el momento en que se cierran las Reales Fábricas de Paños. Hasta ese momento Guadalajara es conocida en el mundo porque se fabrican, se confeccionan los paños de mejor calidad para hacer prendas de vestir. Está funcionando esa Real Fábrica desde 1719 hasta 1822. Son unos edificios magníficos, la Real Fábrica de San Fernando, la Real Fábrica de San Carlos, los Reales Batanes, y no tienen uso ninguno. Entonces, en 1833, el primer gobierno de la reina niña Isabel II decide a buen criterio que la Academia de Ingenieros debe venir a Guadalajara a ocupar la Real Fábrica de San Fernando. Precisamente la fábrica de paños donde salieron los primeros uniformes para el cuerpo de ingenieros. Es decir, curiosamente, en tiempos del ingeniero Verbún, se pidieron uniformes para el cuerpo recién creado y los primeros uniformes salieron precisamente de aquí, de la fábrica de paños. Si bien el Cuerpo de Ingenieros Militares ya existía desde principios del siglo XIX y su sede había rotado por distintas ciudades de España, con el tiempo la institución llegó a Guadalajara, suponiendo este hecho un enorme avance para la ciudad. Academia Militar que se consigue por parte del Ayuntamiento de Guadalajara que venga aquí después de una pequeña disputa con Madrid y con Alcalá de Henares, porque el Cuerpo de Ingenieros Militares ya había tenido sede en Alcalá de Henares. Entonces Guadalajara, que es una ciudad en esos años, que es una ciudad empobrecida, es una ciudad que está pues un poco decaída y venida abajo, pues realmente vuelve a remontar ese vuelo de una manera espectacular. Durante los 4 años que duraba la formación de los cadetes en la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara, muchas y muy variadas eran las disciplinas que allí se impartían, en campos relacionados con la técnica y la ingeniería, tanto militar como de aplicación civil. No había universidades politécnicas todavía en España, por lo tanto la Academia de Ingenieros es la primera universidad politécnica de este país, donde los alumnos van a aprender todo aquello que se refiere a lo más importante, a la construcción de canales, a la construcción de puertos, a la construcción de defensas, al levantamiento de planos topográficos, a la proyección de edificios civiles, a la proyección de edificios militares, a desarrollar la telegrafía, a desarrollar la electricidad, a desarrollar la fotografía aérea, al desarrollo de las comunicaciones. Estamos hablando del centro universitario más importante de España. Bueno, date cuenta que desde que se funda la Academia de Ingenieros en Alcalá de Henares, cuando se sustituye por la Academia de Matemáticas de Barcelona, ya empieza a considerarse el dibujo como una asignatura fundamental. En el reglamento de 1839 se llega hasta tal punto que si no apruebas la asignatura de dibujo eres expulsado de la Academia, ni más ni menos. O sea, tenían que tener un dominio muy especial de las técnicas de representación, porque tenían que hacer planos, tenían que hacer levantamientos topográficos y por lo tanto también diseñar proyectos de nueva construcción. Son, pues eso, resultado de una universidad politécnica del primer nivel, incluida la arquitectura civil. Junto con la Academia de Ingenieros y también ocupando el espacio que actualmente está designado al Archivo General Militar de Guadalajara, llega la Brigada de Ingenieros Militares. Claro, cuando está aquí la Academia de Ingenieros y se da tanta importancia al dibujo, también se crea, asociada a la ciudad, la Brigada de Ingenieros Militares. ¿Qué hace la Brigada de Ingenieros? Levantar los planos topográficos de muchas ciudades y de muchos emplazamientos de la península ibérica. Aquí hemos traído una representación de un plano de la ciudad de Guadalajara de 1849, el torreón de Albarfáñez, que en ese momento se cede al arma de ingenieros para que sea su elemento, el baluarte representativo de cómo era la arquitectura militar en el siglo XVI y se va a incorporar a la propiedad de la Academia.
El prestigio de la Academia de Guadalajara creció y hasta la ciudad acudieron profesores que no solo ejercían su cátedra en la institución, sino que estaban en permanente contacto con otras academias a nivel internacional, bien sea para mantenerse al corriente de los nuevos avances o incluso para auditarlos. Por supuesto, todos los profesores, aparte de su formación académica aquí en Guadalajara, tenían sus becas para ir al extranjero. De hecho, es habitual que aquellos profesores tuvieran sus estudios en Francia, en Italia, en Alemania y en Bélgica. Por ejemplo, don Ángel Rodríguez Quijano de la Roquía, que es el que va a desarrollar el Parque de la Concordia, ha estado en Bélgica becado, y cuando vuelve a Guadalajara para hacerse cargo de las clases de dibujo de la Academia, presenta el proyecto de transformar las Heras Grandes en Paseo de la Concordia, hoy el corazón verde de Guadalajara. Los cursos que se daban en los centros similares de París, de Metz, en Francia, de Bruselas, a veces esos cursos eran auditados por ingenieros militares de aquí de donde estamos. Iban allí a auditar esos cursos. Las reuniones que habían en el campo de aerostación, internacionales, donde se compartían experiencias científicas, eran realmente interesantísimas. Guadalajara poco a poco se iba convirtiendo en un centro de conocimiento tecnológico que además atrajo a otro tipo de instituciones culturales de gran prestigio e importancia. ¿Qué supone cuando la Academia llega a Guadalajara en 1833? Pues que detrás de ella, y de una forma concatenada y casi entre el efecto imán y el efecto dominó, pues resulta que aparecen otras instituciones importantísimas, que hemos comentado en alguna ocasión. En 1837 se crea el Instituto de Enseñanza Media General y Técnico. Es que en 1868 se crea lo que tenemos ahí, que es en el Palacio del Infantado, el primer museo provincial que existe en España, fijaos. Entonces hay una serie de acontecimientos que están aparejados y anexados de manera histórica al devenir de la ciudad de Guadalajara, en la que desde luego la importancia y el punto de inflexión que supone en nuestra ciudad la Academia Militar es tremendo. La Academia de Ingenieros del Ejército constaba con múltiples y diversas dependencias que albergaban los distintos cuerpos que allí ejercían su labor. Algunas de ellas sucumbieron en el incendio, otras fueron modificadas por el urbanismo contemporáneo. Al frente estaba el Palacio Montes Claros, que era el edificio de la Academia, y a continuación el edificio contiguo a este, que es el edificio que está a mi izquierda, era el del regimiento. Aquí estaba la sección de tropa. El regimiento tenía forma de L, es decir, continuaba a mi espalda y continuaba pasada la avenida del Ejército prácticamente hasta el Torreón de Albarfáñez. El edificio que está a mi derecha es el Picadero, que fue diseñado en 1881 por el capitán Marvá. Se construyó, empezó a construirse en 1885 y se terminó 3 años después. Más de 2.000 alumnos consiguieron su titulación en la Academia de Guadalajara, algunos de los cuales con el tiempo conseguirían ser grandes nombres de la ciencia y la ingeniería con reconocimiento internacional. No debemos olvidar que durante ni más ni menos que 100 años, por aquí pasan 115 promociones de oficiales ingenieros, de oficiales cadetes, más de 2.200 despachos de titulados superiores. Entonces, claro, entre esos titulados superiores, además, joder, tenemos gente tan eminente como Vives Vic, como el propio Emilio Herrera Linares, el padre de Emilio Herrera Petere, como fijaos, Alejandro Goicoechea, el que luego inventa con Oriol los talgos. Fijaos qué ingenieros y qué nivel de ingeniería. Luego tenemos personajes, pues eso, como hablábamos, off the record, ¿no? Un Emilio Herrera Linares, que es el inventor del primer traje aeroespacial en el mundo, que la NASA le pide colaboración, que cuando se tiene que exiliar después del franquismo, vamos, cuando gana Franco la guerra, que él había jurado fidelidad y lealtad a la República, pues a Emilio Herrera los nazis le piden que colabore con ellos y se niega. Pero de la misma manera
ni más ni menos que Emilio Herrera. Fijaos qué personaje es amigo de Albert Einstein, ¿eh? O el mismo, como os decía, Vives Big, un señor que viene de Cataluña, que es de la alta burguesía, y viene aquí a estudiar al único centro superior de ingeniería que existía en España. Eso fue la Academia Militar de Ingenieros de Guadalajara, o sea, un centro de un nivel científico impresionante. Bueno, entre 2000 personas que se formaron en la ciudad, por supuesto que hubo gente muy importante. No lo sé, Marvay Mayer, ¿no? Un individuo muy importante a la hora dentro del capítulo militar y sobre todo en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Podemos hablar de José Ortiz de Echagüe, este gran fotógrafo pictorialista nacido en Guadalajara y que fue el padre nada más ni nada menos de Construcciones Aeronáuticas S.A. y de SEAT. O sea, las dos grandes empresas nacionales de este país estaban dirigidas por un muchacho de Guadalajara formado en la Academia de Ingenieros. Entre los personajes célebres que pasaron por la Academia tengo que citar inevitablemente a Nicolás de Ugarte, un individuo que fue uno de los grandes introductores y desarrolladores del Volapük, ese lenguaje que pretendía ser universal y que además fue académico de las ciencias, ¿no? Y que tuvo una relación directa con Einstein e hizo algún comentario a su teoría de la relatividad, ¿no? Incluso, bueno, ya hemos citado a Emilio Herrera, te podemos citar a Eduardo Barrón, el primer ingeniero que desarrolló prototipos para la aeronáutica para el Hispano-Suiza aquí en Guadalajara, y citar también a Mariano Barberán, uno de los grandes pilotos de la aeronáutica española que hizo la gran gesta de cruzar el Atlántico con el Cuatro Vientos, ¿no? Y que perdió la vida lamentablemente allá en el Caribe. Leonardo Torres Quevedo llega a Guadalajara en 1906 con la idea de desarrollar el primer prototipo de dirigible español. Él se le ocurre hacer una especie de espina vertebral articulada y que es un dirigible semirrígido que permite la navegabilidad en cualquier circunstancia adversa. Cuando él está desarrollando ese proyecto se asocia con Quindelán, aquí en Guadalajara, que es un ingeniero militar, y empiezan a trabajar juntos, y también viene Santos Dumont en 1907, que está desarrollando otros prototipos en París, y generan este prototipo. ¿Qué es lo que ocurre? Que por rencillas internas y por cosas que no se llegan a desvelar, Torres Quevedo tiene que irse de Guadalajara con su prototipo y desarrollarlo en Francia con la empresa Astra. Fruto del trabajo de los profesores de la Academia y del empeño de los cadetes, de ellas salieron grandes avances que en ocasiones supusieron hitos para una época que fue una verdadera revolución tecnológica. Vamos a ver, lo más importante del ejército es aportar el I+D, ¿no? La investigación más desarrollo y las nuevas tecnologías. Guadalajara era la cuna de eso. Aquí se construyeron dos dirigibles. El Torres Quevedo, que luego sirvió para que se desarrollara todo ese dirigible por una empresa francesa, y el Escuela María Cristina del año 1929, y además se intentaron los dos grandes saltos en altura a la estratosfera, primero el de Benito Molas en 1928 y después el de Emilio Herrera, que no se pudo llevar a cabo. Y aparte de los primeros diseños de paracaídas, no para personas, sino para mercancías, y también hay que tener en cuenta que en Guadalajara hay uno de los aeródromos más jóvenes de la historia de la náutica española, que es el campo de aviación de La Verdad, que lo ordena, que se construye el rey Alfonso XIII en diciembre de 1912 y que va a estar funcionando desde 1913 hasta 1923, una década. Y en 1917 se hace la primera torre observatorio de un aeródromo, ejemplo único de la arquitectura mundial. El colapso de todo lo descrito llega en la tarde del 9 de febrero de 1924, cuando una sospechosa columna de humo se detectaba sobre el tejado del Palacio de Montes Claros.
A las 8 de la tarde del día 9, precisamente antes del incendio, las monjas del colegio de huérfanas que estaban en el Palacio del Infantado habían visto una columna de humo salir pero lo achacaron a que, a pesar de que la academia ya disponía de un sistema de calefacción central, todavía había chimeneas que funcionaban con carbón. Y ellas pensaron que esas chimeneas, ese humo procedía de las chimeneas del cuarto de arrestados, que todavía quedaba algunos sitios donde había esas chimeneas. Finalmente, entrada ya la noche, era el sereno Teodoro López quien daba la voz de alarma. Alrededor de las 12 de la noche del sábado 9, el Teodoro López, que era el sereno que en ese momento pasaba la ronda por la plaza del Conde de Romanones, la que es ahora la Plaza de España, divisó una columna de humo y unas llamas que salían del ángulo noreste de la academia, y avisó al cuerpo de guardia que estaba en ese momento en el palacio, en el cuartel de San Carlos. Inmediatamente se pusieron en contacto con la guardia interior de la academia, que estaba en este solar, y la guardia empezó a recorrer las instalaciones hasta que dieron con donde estaba el foco del incendio, justo encima del cuarto de arrestados. La guardia rápidamente acudió allí y los 12 cadetes que estaban en ese momento allí salieron del cuarto y se pusieron las órdenes del capitán Perejil, que era entonces el profesor de guardia en la academia. El follón fue enorme porque rápidamente, al oír el estruendo de todas las cosas, el coronel director, que era José Barranco, catalá, salió rápidamente, pistola en mano, creyendo que es que había alguna cosa, y al ver que las llamas le invadían, él tenía un pabellón aquí en la academia y vivía con la familia, y rápidamente salió de la familia, no pudo rescatar ninguno de sus enseres y salió fuera. Y el jefe de estudios, que también tenía el pabellón, dormía profundamente y hubo de ser rescatado por una escalera de mano que pusieron por la ventana para poder sacarle. Rápidamente el capitán Susana y unos soldados fueron al hospital civil con la intención de que desalojaran el hospital los enfermos. El capitán Ortega y el alférez Topete y Íñigo de Artaga subieron a la cubierta de la academia para intentar controlar las llamas que se precipitaban sobre la iglesia, pero las llamas avanzaban rápidamente y se derrumbaba la techumbre de la parte superior sobre el primer piso y prácticamente destrozaba todo. Vino una bomba del ayuntamiento, otra del fuerte de San Francisco y otra que tenía la academia a las 3. Cuando ya vieron que no podían contener el fuego las 3 bombas, dieron aviso al Ministerio de la Guerra a través de la estación telegráfica, como hemos visto antes, y se pusieron en contacto con la estación telegráfica de Carabanchel, pero en ese momento, ese día, caía una tormenta espantosa sobre Madrid, en Carabanchel, y la señal no llegó, pero se recogió en los Alcázares, y desde los Alcázares se pusieron en contacto con el Museo de Guerra, que a su vez transmitió la petición de ayuda a la delegación, al Gobierno Civil, y desde el Gobierno Civil a los bomberos de Madrid. Desde 2 parques de bomberos, el Parque de la Dirección y el Parque de la calle O'Donnell, salieron 2, uno a las 2:20 se recibió el primer aviso en Madrid con los bomberos y otro a las 3:30. Los bomberos llegaron aquí desde Madrid pasadas las 4 de la madrugada, cuando ya prácticamente la academia era una hoguera y poco pudieron hacer más que intentar sofocar el incendio y poco más. Cuando a las 9 de la mañana prácticamente había desaparecido toda la academia. A las 9 de la mañana del día siguiente, del día 10, la academia solamente se conservaban los muros, la torre, y el reloj de la torre había dejado de funcionar a las 3:05. No porque el mecanismo se hubiera averiado, sino porque los cristales habían estallado y entorpecían el discurrir de las manecillas, porque días después se pudo salvar el mecanismo y funcionaba perfectamente el mecanismo del reloj. No se sabe ciertamente cuál fue el origen del incendio, porque la instrucción está desaparecida,
pero había dos hipótesis, o fue provocada por las chispas de una estufa o por un cortocircuito. Un siglo de investigación había sucumbido a las llamas con otros muchos fondos y valores que atesoraba la Academia. Poco fue lo que se pudo rescatar. Los tres grandes baluartes de la Academia, la biblioteca, el archivo y la galería de retratos, quedaron prácticamente destruidos. No, sí, prácticamente porque la biblioteca tenía 28.000 volúmenes y muchos eran ejemplares de la antigua Academia de Matemáticas de Barcelona y de la Academia de Alcalá. Lo que es la biblioteca, que era preciosa, prácticamente, o sea, desapareció completamente. El archivo que conservaba todos los documentos de la Academia, desde la fundación de la Academia, facturas, informes, los expedientes de los cadetes, todo desapareció. Se salvó también la vajilla de la Academia, no se pudo salvar la cubertería de plata que se había encargado a Platería Martínez, que era muy famosa en la época en Madrid, y que se rescató hecho una masa informe y se conserva en el Museo del Ejército, la masa informe de lo que fue en su día la cubertería de la Academia. A pesar de las enormes pérdidas materiales, algunos edificios del complejo de la Academia pudieron conservarse y reutilizarse, prestando servicio hasta la actualidad. El complejo que se salvó del incendio actualmente lo componen 5 edificios. El edificio este, que era en su día, en 1880, era la Sala de Mecánica Aplicada a la Construcción y Ensayo de Materiales, que dirigía el capitán Marvá. El edificio contiguo, que era el edificio del celador, el perpendicular a este, que era la Sala de Máquinas, que después del incendio fue aula de química y de electricidad, y el paralelo a ese otro, que era donde se encontraba la sección de tropa del regimiento, en cuya primera planta, después del incendio, se estableció el aula de dibujo. A la altura de la primera ventana de este edificio había un puente hecho por los alumnos, y a continuación del puente estaba la explanada de maniobras, había una estación de telegrafía, un polvorín y un tramo de vía donde maniobraba una pequeña locomotora, que era la locomotora General Zarco, que arrastraba 2 vagones de 8 plazas cada uno. El barranco de San Antonio, que es el que vemos aquí, era más profundo, y después del incendio, con los escombros de la Academia, algunos materiales se reservaron para reciclarlos, y los escombros que no pudieron se utilizaron para intentar elevar la superficie del barranco. La fachada que es contigua a los 2 edificios que todavía permanecen, es un proyecto del coronel Vázquez Landa, de 1881, que está basado en el modelo de la fachada este del Palacio de Aviñón, del Palacio Episcopal de Aviñón, del siglo XIV. Él lo hizo en ese momento y es muy original. Este edificio tiene la peculiaridad por dentro, y después lo vamos a ver, de que cuando fue aula de los alumnos de 4º curso, tenían las cerchas que soportan la estructura de la cubierta, eran de distintos materiales y de distintos modelos, para que los alumnos fueran viendo las distintas formas que empleaban. A pesar del incendio, algunos restos de la Academia se readaptaron para continuar con las clases durante algunos años y en la medida de sus posibilidades. De manera paralela, las autoridades prometían la reconstrucción de la Academia mientras la sociedad civil manifestaba la preocupación por el futuro de la ciudad. La Academia no se paró, es decir, que cuando en 1924 se produce ese fatídico incendio, la Academia no se para. Enseguida hay una respuesta institucional primero y también ciudadana, de la que quiero hablar ahora, inmediatísima. Justo al día siguiente viene el presidente del directorio militar, Miguel Primo de Rivera, viene también el rey, que promete que por supuesto la Academia se va a reconstruir completamente, incluso hablan hasta del propio Palacio de Montes Claros, pero claro, ahí hay una cuestión social
que preocupa mucho a la ciudadanía en ese momento de Guadalajara. ¿Qué pasa si la academia se va? ¿Qué pasa si la academia se pierde? Pues lógicamente perdemos un valor importantísimo para la ciudad en el plano institucional, pero también en el plano económico y social. Y entonces la propia ciudadanía, fijaos, uno de los días se va andando, manifestándose hasta el gobierno militar, que no sé si lo saben los que nos escuchan, estaba en la zona de la Concordia, justo al lado de San Ginés, más o menos por esa zona estaba el gobierno militar. Y entonces los propios ciudadanos de Guadalajara, de forma espontánea, se van a manifestar. Hay un interesantísimo artículo de Luis Cordavias, que lo publica en Flores y Abejas, que se titula Palabra de Rey, en el que lo primero que hace Luis Cordavias es, de alguna forma, transcribir ese mensaje que da el rey Alfonso XIII cuando viene a transmitirle precisamente no tanto a los militares y a los ingenieros el que la academia se va a reconstruir, sino a tranquilizar a la ciudad. Además empiezan, esa documentación tenemos parte de ella nosotros en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, a establecerse comunicaciones entre el Gobierno de Madrid, el propio Gobierno Militar de Guadalajara y tanto el Ayuntamiento como la Diputación, solicitando que por favor se ponga en marcha cuanto antes la reconstrucción de la academia. Los cambios prometidos no llegaron a tiempo y la reestructuración del ejército terminó el trabajo que el fuego había comenzado años atrás. Se va manteniendo la cosa hasta 1928 y no se hace nada. Desgraciadamente no se hace nada hasta que llega ya 1932 y todo cae en picado, ya se crean las demás academias. Guadalajara empieza a caer en el olvido y en fin, y desgraciadamente pues se nos va la academia de aquí y todo ese mundo que giraba en torno a la academia y que realmente era un epicentro, repito, de sabiduría, de ciencia, pero también de vida. Y eso a la ciudad le hacía eso, vivir, y vivir bien además. Los motivos del incendio aún hoy en día no están claros, ya que aunque se comenzó una investigación, la documentación derivada de la misma desapareció. El día del incendio, los días siguientes del incendio, se nombró un juez instructor, que era el coronel Domingo Gallego. Ese instructor hizo todo un procedimiento para averiguar cuáles pudieron ser las causas del incendio y ese procedimiento, esa instrucción está desaparecida. Pues de ese expediente, que debía ser muy voluminoso y del que no queda nada, o por lo menos no lo hemos encontrado nosotros ni en los archivos militares ni en nuestros archivos civiles, que ojalá, y yo lo espero, algún día aparezca, nos dará muchísimas claves y muchas pistas sobre cómo fue ese hecho delicadísimo y desastroso que fue el incendio, pero sobre todo, para que conozcamos las trayectorias, la trayectoria y la trascendencia que ha tenido y que tuvo, no solo en personas, sino en el ámbito, repito, socioeconómico de la ciudad de Guadalajara, pero también en lo científico, la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara. La desaparición de la Academia de Guadalajara no solo supuso las pérdidas ya mencionadas, sino también la ruptura de un estrecho vínculo con la propia ciudad que había permanecido activo durante un siglo en diferentes aspectos. Bien, pues la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara, a lo largo de estos casi 100 años de existencia, entre 1833 y 1932, establece un vínculo importantísimo con la sociedad civil alcarreña, porque en las academias militares españolas la tradición que existía era la del externado, no había internos. ¿Y dónde viven a diario estos externos? Pues viven en casas de familias que los acogen, en hospederías y en fondas. Aquí justo enfrente había una fonda que se llamaba la Fonda del Norte, que era especializada en recibir a los ingenieros militares. Os estoy hablando de un anuncio que aparece en prensa muy curioso de 1895. Por supuesto, la llegada a Guadalajara en 1833 de la Academia supone que la ciudad vuelve a situarse en el mapa de la península ibérica. La ciudad se convierte en la capital castrense por antonomasia de la península ibérica. También se va a instalar el Palomar Central y la telegrafía helada, cuando todavía no había la
la telegrafía por polilos ni por Morse, se utilizaban las palomas mensajeras, y eso se va a centralizar en Guadalajara, y también va a surgir la aerostación, y entre medias el Colegio de Huérfanos de la Guerra, que se va a instalar en el Palacio del Infantado en 1878. Otro aspecto también desde ese punto de vista que tiene la Academia de Ingenieros es que incorpora a familiares, personas de la alta burguesía también alcarreña y de Guadalajara, que son chicos que en vez de incorporarse a otras carreras profesionales de estudios, que estudian muchos en el Instituto Brianda de Mendoza, el instituto entonces llamado General y Técnico, pues adoptan esa determinación de decir voy a seguir la carrera militar de lo que es ser un ingeniero militar. Entonces, todo esto tiene una importancia desde el punto de vista social y económico muy importante. Fijaos, cuando en 1847 se crea el espacio TICE, ahí no solo hay obreros capacitados militares, sino es la propia población alcarreña la que se incorpora a ese tipo de puestos de especialización, de tal manera que llega los años 40 del siglo XX, 1940, y hasta se crea una escuela de formación profesional. Hay personas, familias de Guadalajara que han vivido y convivido ahí en ese espacio TICE, ese espacio del fuerte, que ha sido, repito, interesantísimo. Lamentablemente, para muchos, la institución que tanto avance tecnológico desarrolló desde Guadalajara sigue siendo una auténtica desconocida. Yo creo que esto debe ser estos 100 años en los que estamos dedicando esta remembranza a la Academia Militar de Ingenieros de Guadalajara, pues que sea un punto de inflexión para hablar más de ella, para tratar más todo lo que fue y para investigar, porque sobre todo, y eso lo digo yo que lo sé porque soy archivero y me consta, pues se ha investigado muy poco. Fruto de esas investigaciones es el libro Incendio de la Academia de Ingenieros de Guadalajara, de José de Luis Alegre, una completa descripción de lo ocurrido que, sin embargo, comenzó como un registro de obras de arte rescatadas del incendio. Cuando empecé la investigación del libro fue algo prácticamente casual, porque me llamó la atención un cuadro que está en la Academia de Ingenieros, un cuadro grande, de grandes dimensiones, que está en la Academia de Ingenieros del Ejército en Hoyo de Manzanares, la actual Academia de Ingenieros. Es un cuadro que representa la imposición de las corbatas de San Fernando al Regimiento de Ingenieros. Ese cuadro, en su momento, tal y como investigué en el libro, se había quemado en el incendio. Era un cuadro de grandes dimensiones que había sido pintado por Antonio María Esquivel en 1851. El cuadro que hay ahora en la Academia de Ingenieros de Hoyo Manzanares es de Teodoro Dublanc, un ingeniero también pintor, un artista, ingeniero también, teniente coronel de ingenieros, y fue realizado en 1926. A partir de ahí empecé la investigación de cómo llegó ese cuadro allí, qué es lo que ocurrió, y empecé a investigar sobre el incendio de la Academia de Ingenieros y los cuadros que se salvaron. Y eso me motivó para averiguar no ya lo que se había salvado, sino cómo se produjo el incendio, qué es lo que ocurrió y después, aparte, cómo era la galería de ingenieros ilustres que había en la Academia de Ingenieros. El libro fue un recorrido por lo que era la galería de ingenieros. Muchos de los ingenieros, de los cuales después repartió por el mundo todas sus obras se conocían, no tenían una imagen visual de su retrato, y en el libro pudimos encontrar una imagen asociada a la que se pueda asociar sus obras y su trayectoria militar. Sin lugar a dudas, el siglo en que la Academia de Ingenieros Militares del Ejército estuvo operativa en Guadalajara es una parte fundamental de la historia de esta ciudad, una historia que aún está por ser investigada y divulgada en su justa grandeza. Y toda esta historia, que es lo triste, está todavía por hacer y por escribirse. Quiero decir que es un centro, el de la Academia, en el que, repito, dio vida a Guadalajara y nos permitió
ponernos fijaos en el mundo, y esto parece que nos ha pasado desapercibido y se nos ha olvidado, y creo que tenemos la responsabilidad, por lo menos algunos en los que yo quiero incluirme, de contarlo, de decirlo, de explicarlo y de disfrutarlo.